Venir a los papás presentes, a las mamás, a los cuidadores, etcétera. Me presento, mi nombre es Judith Araneda, soy fonoaudióloga, docente y supervisora de prácticas clínicas de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Católica Silva Enrique. Les comentaré acerca un poco de mi formación. Poseo un postítulo en trastornos de la deglución, un diplomado en neurorehabilitación infantil, atención temprana y autismo. Dentro de mis labores de desempeñar dentro de la Escuela Naime es principalmente como docente fonoaudióloga titular de las alumnas que se encuentran cursando su práctica profesional a punto de egresar de la carrera ya de fonoaudiología. Dentro de esta presentación hablaremos sobre los sistemas de comunicación, la importancia de los sistemas de comunicación, sus ventajas, cómo implementar un sistema de comunicación, métodos y plataformas que podemos utilizar y por qué es importante trabajar esto. Bueno, primero que todo ustedes te preguntarán qué significa comunicar y qué es la comunicación, ¿cierto? Bueno, la comunicación es un intercambio, es un mensaje que intercambia un emisor con un receptor. En este caso, yo soy el emisor que le estoy transmitiendo la información a ustedes sobre los sistemas de comunicación y ustedes detrás de sus pantallas, en sus casas, son los receptores de este mensaje. Por otro lado, tenemos que este mensaje comparte un código, ¿ya? Este código es un conjunto de reglas que se encuentran regidos entre sí que permite formarlos y combinarlos. Es importante compartir el mismo código entre el emisor y el receptor, ¿ya? Y los códigos que podemos utilizar son dibujos, imágenes, gestos naturales, lenguaje hablado, lenguaje escrito, etcétera. También tenemos el lenguaje y los sistemas alternativos de comunicación. En muchas ocasiones los niños y niñas presentan dificultades a la hora de adquirir el lenguaje o la comunicación oral, ¿cierto? Sin un sistema de comunicación funcional, aumenta la probabilidad de que aparezcan una serie de comportamientos que pueden ser como aislamiento, estereotipias, comportamientos disruptivos desafiantes o incluso un trastorno de ansiedad. Por lo tanto, es importante la existencia de que la comunicación sea iniciada de carácter verbal o no. En los casos en que no contemos con un lenguaje de manera oral, se recurren a los sistemas de comunicación, ¿ya? Pero debo hacer énfasis acá. Si bien los sistemas de comunicación son un peldaño a desarrollar nuestro lenguaje oral en aquellos estudiantes que no tienen lenguaje, pero no debemos encasillarnos que solo los sistemas de comunicación son para trabajarlo con estudiantes no verbales. No. Los sistemas de comunicación son muy beneficiosos. Más adelante hablaremos sobre los beneficios, ¿cierto? Pero son muy beneficiosos a la hora de poder potenciar y aumentar este lenguaje. En aquellos estudiantes que sí tienen lenguaje, ya, pero por ejemplo podemos tener una apraxia del habla de base, en donde esta apraxia del habla impide que el estudiante se pueda comunicar de manera correcta, pero resulta que sí tiene lenguaje. O, por ejemplo, podemos utilizarlo con aquellos estudiantes que tienen una disfluencia, mejor dicho, conocida como tartamudez, muy marcada, ¿cierto? Donde se generan estos bloqueos, estas pausas, estos circunloquios, que es la repetición y la búsqueda constante del contenido semántico. Recurrimos a estos sistemas de comunicación, ¿ya? Entonces, no, ojo, no encasillar siempre que los sistemas de comunicación son exclusivamente para estudiantes no verbales. Bien, continuando. También ustedes se preguntarán, ¿qué son los sistemas de comunicación? Los sistemas de comunicación son sistemas alternativos, son sistemas no verbales de comunicación que se utilizan para fomentar, complementar o sustituir el lenguaje oral. Ya estos sistemas pueden ser utilizados y combinados con objetos, fotografías, dibujos, signos, símbolos, los cuales estos pueden ser acompañados de letras, palabras, etc. Esto nos permite llevar un acto comunicativo funcional, espontáneo y generalizable. Aquí voy con esto, generalizable. Que quiera llevarse, por ejemplo, yo voy a comprar con mi hijo a el supermercado, ¿ya? Y utilizo un sistema de comunicación. Pero el sistema de comunicación yo ya lo vengo trabajando desde la base.
Entonces, donde ya está trabajado, este sistema me permite generalizarlo, que el niño, el estudiante, etcétera, lo pueda llevar y ocupar en cualquier parte que él vaya, ¿ya? También tenemos que hacer alusión que el sistema de comunicación se comprende en un sistema aumentativo y un sistema alternativo. El aumentativo hace referencia a utilizar distintos apoyos que se complementan a la comprensión y o expresión del lenguaje, y el alternativo facilita la comunicación a través de vías al lenguaje oral. ¿En qué se basan estos sistemas de comunicación para poderse seleccionarlo? Estos sistemas de comunicación se basan en fotografías del contexto, en las características del niño o niña, principalmente en sus fortalezas y debilidades, la intencionalidad del material y las categorías semánticas a utilizar. Por ejemplo, alimentos, emociones, actividades de la vida básica como levantarse, lavarse los dientes, ir al baño, o actividades de la vida básica, perdón, actividades de la vida diaria instrumental. Esto quiere decir ir a comprar al supermercado, hacer una rutina más estructurada y que requiera de más procesos para poder llevarla a cabo. Los objetivos del sistema de comunicación ayudan al niño a proveer métodos efectivos de indicación a los elementos de su mensaje. También seleccionan y desarrollan un conjunto de símbolos y aumenta el vocabulario pasivo que sea compatible con las habilidades y necesidades comunicativas. También desarrollar habilidades y destrezas de comunicación de manera que pueda ser comprendido por otras personas, sea funcional y significativo para él. Ventajas, muy importante, ¿ya? Porque no debemos encasillarnos que los sistemas de comunicación son únicamente para personas que no tienen lenguaje, ¿ya? Estos sistemas de comunicación son un medio para facilitar otros aspectos, ya sean del lenguaje o no del lenguaje, ¿ya? Las ventajas de esto, por ejemplo, que son individuales y sencillos de utilizar, ¿ya? Pueden ser utilizables por los padres, los cuidadores, las abuelas, en el colegio, etcétera. Ayuda a fomentar la atención y la concentración, muy importante. Promueve las habilidades, como ya bien hemos mencionado, el lenguaje y la comunicación. Promueve la independencia, facilita la estructuración del tiempo, que también esto lo hablaremos un poquito más adelante. Facilita los medios de aprendizaje que aporta la motivación, promueve un apoyo tangible y permanente, ya tangible que quiere decir que podemos utilizar pictogramas y permanente que pueden ser utilizados durante todo su proceso escolar, adolescencia, juventud, adultez, etc. Ya promueve oportunidades de iniciación para lectura. Esto es súper importante porque, como bien nosotros mencionamos más arriba, que nosotros tenemos distintos tipos de comunicación, ¿cierto? Tenemos el lenguaje oral, que es el medio por el cual yo ahora me estoy comunicando, y tenemos el lenguaje escrito, el que ustedes pueden apreciar en la diapositiva, donde se escriben lo que yo estoy hablando y lo que yo estoy relatando. Ya los pictogramas también pueden ser apoyados de la acción que lo acompaña, por ejemplo, comer, beber, ir al baño, saludar, en fin, ¿ya? Y esta lectura se conoce como método global, que es una enseñanza y un método de aprendizaje para promover el proceso de lectoescritura. Ya también las ventajas es dar la elección a elegir, porque como bien saben, es un sistema de comunicación donde le permite al niño hacer intercambios, ¿ya? También podemos trabajar contenidos específicos de manera lúdica y entretenida. ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, como fonoaudiólogo, nosotros podemos trabajar contenidos ligados a la semántica, el vocabulario pasivo, ¿ya? Vocabulario pasivo o activo. Entonces, donde yo voy a pescar una categoría semántica de verduras, por ejemplo, y voy a seleccionar los pictogramas de verdura, que estos pueden ser imágenes reales, pueden ser pictogramas extraídos directamente de páginas que brindan estos pictogramas de manera gratuita, en donde yo voy trabajando por intercambios y a la vez haciendo el desarrollo del vocabulario de los mismos estudiantes. ¿Ya?
¿Qué tipos de sistemas de comunicación podemos encontrar? Podemos encontrar tableros de comunicación, que son sistemas que consisten en pegar fotografías o imágenes en un tablero, como ustedes ven en la imagen. Es preferible agrupar las imágenes por categorías semánticas, es decir, frutas, verduras, prendas de vestir, emociones, etc. Como ustedes bien ven en la imagen, ven una carpeta, ¿cierto? Donde ven muchos pictogramas pegados, pero a la vez también esta carpeta tiene separadores. Y estos separadores se van organizando por categorías semánticas. Por ejemplo, la página azul va a tener frutas, la página verde va a tener las verduras, la página ploma va a tener acciones, la página roja va a tener, perdón, prendas de vestir, y así sucesivamente. También encontramos las agendas visuales, ya que las agendas visuales nos ayudan a brindar, perdón, nos brindan ayuda con cuyo objetivo es anticipar a lo que va a ocurrir previamente al estudiante. ¿Ya? Estas agendas visuales pueden ser estructuradas vertical u horizontal. Ya, como bien mencioné anteriormente, nos ayudan a anticipar frente a cualquier cambio. Por ejemplo, nosotros mantenemos agendas visuales donde anticipamos la secuencia de desarrollo escolar. Ya puede ser horizontal o vertical, ya donde anticipamos que saludamos, por ejemplo, en una rutina de fonoaudiología donde saludamos, luego que vamos a trabajar, luego de trabajar que vamos a jugar, y luego de jugar nos vamos a despedir y vamos a volver a la sala. Por ejemplo, en una rutina escolar donde bien ustedes, yo creo que en todas las salas de Anadime, ¿cierto? Está en esta estructura secuencial donde se estructura la secuencia del día de lo que va a hacer el estudiante. Va a saludar, dejar su mochila, tiene clase con tal profesora, luego va a ir a recreo y se va a comer su colación, después va a volver y, por ejemplo, va a tener educación física con tal profesor, y así se va estructurando la secuencia hasta que el estudiante se va a la casa. Ya también encontramos los pictogramas, que es lo que he estado hablando previamente, que son siluetas en blanco-negro, también podemos encontrar a color, las cuales son reunidas con la intención de generar un tablero, que es lo que estaba hablando previamente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos imágenes, ¿cierto? En ambos extremos. Tenemos pictogramas que las podemos extraer directamente de una página que inmediatamente voy a dar toda esta información. Y tenemos en la fotografía del medio un tablero donde se pescan estos pictogramas y se estructura secuencialmente lo que se va a hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿ya? ¿Para qué sirven estos sistemas de comunicación y sobre todo para qué sirven estos paneles, mejor dicho, ¿cierto? Sirven para estructurar, por ejemplo, como mencioné anteriormente, la jornada escolar. Indican la secuencia de actividades que se realizan durante el día, dan mayor seguridad y tranquilidad al estudiante para poder estructurarse y anticipar a lo que viene. Ya, como ustedes ven, la flecha roja se encuentra en saludar, luego que vamos a dejar el abrigo o nos vamos a sacar el abrigo, vamos a dejar la mochila, ¿cierto? Y así sucesivamente. Vamos a trabajar, jugar, ir al baño, vamos a desayunar, etcétera. ¿Se dan cuenta? Va marcando una secuencia y se va anticipando al estudiante, que es muy importante generar la anticipación frente a cambio de actividades. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven estos sistemas de comunicación y para qué sirve anticipar también, valga la redundancia? Sirve para desarrollar actividades cognitivas como memoria, anticipación, orientación temporal, espacial y personal y adquisición de vocabulario. Ya sirven también para desarrollar habilidades lingüísticas como palabras, conceptos, iniciar el proceso de lectura, adquirir estructuras correctas del lenguaje, facilitar la expresión de emociones, actividad de la vida diaria básica e instrumental. También sirve para regular conducta, ya que fomenta la autorregulación emocional, que les brinda mayor seguridad cuando se empieza y se finaliza una actividad, lo cual a lo largo del día disminuye la posibilidad del error y la frustración. Bien, continuando la presentación,
ahora haré énfasis sobre las plataformas que nosotros podemos utilizar. Son de acceso gratuito, que podemos utilizarlas en un tablet, en un iPad, en un computador, incluso en un teléfono, en un iPhone, en un Android, etcétera, ¿ya? Existen diversas plataformas que cuentan con acceso gratuito, como bien mencioné, a sistemas de comunicación, los cuales son utilizados a través de aparatos tecnológicos, como tablet, etcétera, los que les había mencionado. Ya las más comunes y los más utilizados son Sit o Arasac, ya que ahí se encuentra la página que podemos nosotros acceder, o directamente en Google ustedes pueden poner esta plataforma. El Dictapicto, que es una plataforma súper lúdica. Bueno, iré avanzando a medida de que voy hablando de estas plataformas. Bueno, esta es la primera que les había mencionado, que es el sitio Arasac. Este es el Dictapicto, ¿ya? Que el Dictapicto selecciona y separa por categoría semántica, súper útil. A la vez también tiene la verbalización del pictograma. Por ejemplo, si el niño o la estudiante, el niño selecciona jugar, el pictograma va a decir jugar. También tenemos el Pictagenda, ya que este Pictagenda es súper útil, sobre todo para estructurar una secuencia, para marcar lo que voy a hacer, lo que viene, el después, lo siguiente y finalizar. ¿Ya? Y el LitMitac, que también es súper bueno, es de acceso gratuito. Bueno, todas las que mencioné son de acceso gratuito y es un medio muy fácil de aprendizaje para los estudiantes, ¿ya? Se puede utilizar sin mayor complejidad, es súper fácil de comprender, no hay mayores complicaciones en estas plataformas, por eso les puse estas plataformas en la presentación. Bueno, hablaremos un poco ahora de la importancia de trabajar las emociones, sobre todo en sistemas de comunicación, en paneles de anticipación, en agendas visuales, etc. Es importante porque favorece el desarrollo del estudiante, mejorando su forma de relacionarse con los demás, así como el bienestar personal, creando las bases necesarias que pueden ser utilizadas a lo largo de los años, ¿ya? Estas emociones se pueden trabajar mediante que el alumno verbalice de manera oral, gestual o con un pictograma sus sentimientos, la identificación propia y ajena, ya que es súper importante en la etapa de adolescencia, en esta transición que hacen de reconocer los distintos tipos de emociones que voy cuando yo estoy enojado, por qué estoy enojado, o trabajar la empatía, ¿ya? También es súper importante reconocer, bueno, ya lo dije, los distintos tipos de emociones, tanto mía como de la persona que está al frente mío, ¿ya? Así como establecer entre ellos mismos estas relaciones personales. Si bien nacen las relaciones amorosas, ¿cierto? Las decepciones amorosas en esta transición de la adolescencia. Y también es súper importante poder comunicar estas emociones a través, ya sea como mencioné anteriormente, verbalizándolo, ya sea gestual, verbal, con un pictograma, con alguna expresión facial, ya. ¿Cómo podemos empezar a interiorizar a nuestros estudiantes con esta emoción? Siempre debemos partir con las emociones básicas. ¿Cuáles son estas? Alegría, tristeza, miedo, asco, ¿ya? Sobre todo es súper importante trabajar el miedo, ¿ya? Porque muchos niños tienden a confundir el miedo con el llanto. Ya. Y el miedo y el llanto son dos cosas súper distintas, que tenemos que hacer mucho énfasis en esto cuando se lo enseñamos. Ya también tenemos que adaptar este material a las características del estudiante, porque no vamos a poner un pictograma de 5 por 5 si tenemos un estudiante que debe utilizar lentes, que no los está utilizando, pero quizás si yo le acerco el pictograma, él va a discriminar la imagen, ¿ya? Entonces, siempre debemos ver y analizar las características de si yo necesito un pictograma más grande, hacer este pictograma más grande en función a las características del estudiante. Ya también establecer rutinas para la expresión emocional
finalidad de identificarla y expresarla, que fue lo que comenté anteriormente. Establecer comunicación con las familias para compartir el aprendizaje de la escuela también fuera de ella. Aquí voy con esto. ¿Cómo me siento en el colegio? ¿Cómo me siento fuera del colegio? ¿Cómo me siento en el parque? ¿Cómo me siento en la casa de mi amigo? ¿Cómo me siento en la casa de mi abuela? Etcétera. ¿Ya? ¿Qué beneficia el reconocimiento propio y ajeno de las emociones? Beneficia en la autonomía, en la responsabilidad, establecer y gestionar relaciones sociales y reforzar la habilidad de la empatía, ya que es lo que le estaba comentando anteriormente, resolver conflictos y llegar a acuerdos. Bueno, quise llegar a esta parte porque para mí es súper importante que podamos llevar esto a la casa, ¿cierto? Que podamos diseñar un sistema de anticipación, que es muy importante generar la anticipación en todas las actividades o hacer una agenda visual. Ya lo típico que debemos tener, materiales, las láminas, los pictogramas que pueden ser directamente extraídas, perdón, de Arasac, ya que ahí van a encontrar todos los pictogramas. Ustedes ponen el pictograma que quieren buscar y les va a aparecer. ¿Ya? Incluso estos pictogramas, algunos están separados por género. ¿Ya? Entonces también es súper importante quizás ahí hacer la distinción o, mejor dicho, la separación de género. ¿Ya? Podemos extraer los pictogramas de estas páginas como les mencioné y el velcro. Bueno, aquí están los distintos pasos que nosotros necesitamos para confeccionar este panel de anticipación. Primero vamos a seleccionar una rutina básica, como por ejemplo un fin de semana en donde su hijo o hija se levanta hasta que se acuesta. Por ejemplo, su rutina, un día sábado ya se levanta, le ayuda a poner la mesa para el desayuno, luego se ducha, después de duchar quizás van de paseo o van a almorzar a la casa de la abuela o a la casa del abuelo, etcétera. La idea es que tenga una estructura definida de lo que usted va a hacer el fin de semana con ella. El paso número 2 es seleccionar los pictogramas extraídos directamente desde la página web, como ya les mencioné, o que estos pictogramas sean fotografías de los lugares reales. Por ejemplo, una fotografía real del comedor de la casa, una fotografía real del baño, una fotografía real de la abuela, del abuelo, del papá, etcétera, del parque favorito, ¿ya? El paso 3 claramente que debemos estas fotografías imprimirlas y plastificarlas en un tamaño acorde a las características de los estudiantes. El paso 4 esto a elección, ya en donde nosotros forramos este cartón o simplemente dejamos el cartón así como está. Ya, claramente esto lo dejo a elección de ustedes, pero sí o sí tiene que estar la tira del velcro pegada en el cartón. Recuerden que el velcro tiene el macho y el hembra, ¿cierto? Entonces usted puede elegir pegar el macho completamente a la tira del cartón, mientras que la hembra se la va a pegar en la parte posterior del pictograma, en donde esta va a ir anclándose al pictograma, perdón, al cartón que va a tener el velcro. Ya, y el paso 5 que fue que me adelanté un poquito, es pegar la secuencia de los pictogramas en donde vamos a tener esta línea del velcro pegado en el cartón y vamos a ir marcando la secuencia lógica. Podemos poner dos líneas de velcro, siempre y cuando sean las mismas. Por ejemplo, las dos partes macho van a estar pegadas en el cartón. Y en una parte va a ir marcando con una flecha, como ahí aparece la flecha roja, va a ir marcando la secuencia de lo que ustedes están realizando el fin de semana. Por ejemplo, como les comenté, Juanita le va a ayudar a la mamá a poner la mesa. Entonces, la flecha se va a encontrar en el pictograma de que está ayudando a la mamá a poner la mesa. Luego va a bajar la flecha y el pictograma siguiente va a ser que se tiene que ir a duchar, ¿cierto? Después de ir a duchar, quizás va a marcar la secuencia de que tiene que acompañar a la mamá al supermercado, por inventar. Luego, que tiene que llegar a la casa y va a salir a pasear con su perrito, su gatito, etc. Y así sucesivamente. Ya también, como les mencioné, podemos hacer llaveros de comunicación, que son estos llaveros que uno se cuelga en el cuello, donde vamos a tener todos los pictogramas, todos. Entonces, claramente yo necesito enseñarle a mi hijo a utilizar los pictogramas. ¿Qué significa cada uno de estos? Porque recuerden que antes de poder utilizar los pictogramas necesitamos que el niño, niña, discrimine correctamente estos pictogramas, ¿ya?
en donde el niño, por ejemplo, va a acceder a su llavero, va a buscar el pictograma, y, por ejemplo, el niño le quiere decir que quiere hacer pipí, pero está en trabajo el desarrollo del lenguaje oral. Entonces, el medio de apoyo va a ser el pictograma, ¿ya? Bueno, para finalizar, les comento que quise hacer esta presentación para que conozcamos y vayamos un poco más allá sobre los sistemas de comunicación y hacer énfasis sobre los sistemas de comunicación no son utilizados exclusivamente para aquellos estudiantes que no tienen desarrollado el lenguaje verbal, ¿ya? Si bien a lo largo de la presentación mencionamos las distintas metodologías, los medios, las plataformas que podíamos utilizar, pero no siempre encasillar que un pictograma o un sistema de comunicación lo vamos a utilizar por ejemplo, con un estudiante que no tiene desarrollado su lenguaje. Entonces, a lo largo del trayecto de su infancia, adolescencia, juventud, siempre va a ser trabajado con pictogramas. No, ya recordar y hacer énfasis, valga la redundancia, que los sistemas de comunicación son un medio que facilitan la comunicación, ya sea oral, gestual, etcétera. Espero que esta presentación haya sido de su total agrado, sea provechosa, ¿ya? Y siempre aprendamos un poco más sobre los sistemas de comunicación. Agradezco su tiempo y espero que tengan un muy buen día. Muchas gracias.